Noticias de última hora, preste mucha atención. Daniel Noboa estaría a 8 curules de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, según los resultados preliminares de los comicios del domingo. La segunda mayoría sería la Revolución Ciudadana, que preliminarmente tendría 64 asambleístas en el próximo periodo legislativo que se instalará el 14 de mayo. Según las primeras estimaciones de los resultados electorales del domingo, el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa, estaría a 8 curules para obtener la mayoría absoluta en la próxima Asamblea Nacional, pues los conteos determinan que tendría 69 sillas y la mayoría absoluta se compone de 77 votos. En preferencias electorales le siguen el Movimiento Correísta Revolución Ciudadana, que tendría 64 puestos en el Parlamento, el Movimiento Pachacutic, con una proyección de 8 curules. El Partido Social Cristiano, con 3 espacios, así como 2 del Partido Sociedad Patriótica, 3 de movimientos locales, 1 del Movimiento Construye y 1 de Unidad Popular. Hasta las 9 de este lunes, 10 de febrero, con el 89,74% de las actas ingresadas por el Consejo Nacional Electoral, en la votación de los asambleístas nacionales se establecía que Acción Democrática Nacional, ADN, tenía un 43,52%. Mientras que la Revolución Ciudadana alcanzaba un 41,15%, esto se traduciría en que las dos fuerzas políticas se llevarían casi la totalidad de los 15 puestos nacionales. De todas formas, el ingreso de actas al sistema del Consejo Nacional Electoral continúa. La proyección de los resultados electorales determina que ninguna fuerza política por sí sola alcanzará la mayoría absoluta, que en la Asamblea Nacional sirve para designar a las autoridades del Parlamento, la creación de las comisiones ocasionales, la aprobación de leyes orgánicas, ordinarias y urgentes o de proyectos de reforma constitucional, además de que con esta mayoría se censura y destituye al procurador, contralor, fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes y consejeros del Consejo de Participación y se ratifican los tratados internacionales. El Partido de Gobierno y la Revolución Ciudadana se llevan el mayor número de curules en la Asamblea. Cada organización política lograría llegar con más de 60 legisladores. Le contamos cómo se podría configurar la nueva Asamblea para los próximos 4 años. Por cómo avanza el escrutinio hasta el momento, todo pinta que la Asamblea Nacional estará conformada por 2 grandes bloques, el del Partido de Gobierno, ADN, y de la Revolución Ciudadana, organizaciones políticas que en las elecciones generales captaron el mayor porcentaje del electorado. Hay una tendencia fuerte, una polarización marcada, porque digamos que los 140 pueden estar con estas 2 fuerzas que bien usted ha señalado, bipartidistas, y este margen que queda en una periferia estaría por estos pequeños movimientos que ya no tienen la representatividad que tuvieron antes. En este periodo, el Parlamento tendrá 151 legisladores, 14 más que el reciente, debido al crecimiento poblacional. Esta vez, hay organizaciones políticas que recuperaron curules, pero otras que no lograron un solo espacio. En ese sentido, la Asamblea se podría definir así. ADN tendría 69 legisladores y el correísmo 64, con lo que se convierten en las primeras fuerzas políticas. Le sigue Pachacutic, que incrementaría a 8 sus asambleístas. El Partido Social Cristiano perdió espacio, pues tan solo tendría 3 asambleístas. Sociedad Patriótica alcanzaría 2 curules. Unidad Popular colocaría un asambleísta y Construye se quedaría con un solo escaño, y los 3 espacios restantes se dividirán entre movimientos locales. Pero este viraje realmente es un llamado de atención completamente. Hay muchas organizaciones políticas que quedan fuera. Leemos en detalle los resultados de estas elecciones, son completamente distintas. Estamos marcando un nuevo momento histórico. Construye apenas llegaría a tener un representante. En esta contienda electoral hay partidos políticos como la Izquierda Democrática y Creo del expresidente Guillermo Lasso, que nuevamente se quedan fuera de la Asamblea. En más noticias, Daniel Noboa dice: gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros. Noboa se pronuncia tras los resultados. El candidato presidente Daniel Noboa, tras los resultados de las elecciones generales, agradeció a los ecuatorianos por su apoyo y señaló que el país ha dado el primer paso hacia un cambio significativo. Noboa, quien no obtuvo una victoria directa en la primera vuelta, se enfrentaría a Luisa González en el balotaje para definir quién asumirá la presidencia del Ecuador. En un comunicado, Noboa expresó su gratitud por el respaldo ciudadano y destacó el compromiso de los ecuatorianos en su proyecto político. Gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, manifestó. El candidato subrayó que su propuesta representa un cambio frente a lo que denomina el viejo Ecuador. Según él, su movimiento logró consolidar una asamblea distinta, convirtiéndolos en la primera fuerza política.
De cara a la segunda vuelta, Noboa aseguró que seguirá luchando por un Ecuador libre de corrupción. Vamos a luchar como el primer día, para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla. Juntos, más fuertes y determinados que nunca para consolidar el nuevo Ecuador, concluyó. La segunda vuelta electoral está programada para el domingo, 13 de abril. En más noticias. Y pese a que el Consejo Nacional Electoral aún no declara los resultados oficiales de las elecciones generales, ya se alista el cronograma para el balotaje que se realizará el domingo 13 de abril. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentarán nuevamente en la carrera para llegar a Carondelet. Una vez que el CNE proclame resultados de este 9 de febrero, se tiene previsto iniciar con el calendario para la segunda vuelta con el debate entre ambos candidatos. El debate presidencial está planificado llevarse adelante el 23 de marzo. La campaña electoral está planificada que se ejecute del 24 de marzo al 10 de abril. Posterior a ello, el Consejo Nacional Electoral procederá con la impresión de papeletas y realizará simulacros. Estimamos, iniciar con la impresión de papeletas y documentos electorales el 1 de marzo. Tendremos una prueba técnica el 3 de abril y tendremos un segundo simulacro el día 6 de abril. Además, ya hay una fecha prevista para que los sufragantes elijan un binomio presidencial otra vez. Para la segunda vuelta tenemos en el calendario electoral el 13 de abril del 2025. La jornada de votaciones iniciará con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada y quienes hayan solicitado el voto en casa. El 10 de abril para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Día 11 de abril tendremos el sufragio de los beneficiarios de voto en casa. El silencio electoral para la segunda vuelta regirá desde el 11 hasta el 13 de abril y los resultados oficiales de la nueva jornada de votaciones serán proclamados el 1 de mayo de 2025. Con esto, el 24 de mayo se posesionará el nuevo presidente o presidenta del país. Opción 2025, con poco más del 92% de actas escrutadas, el país irá a una segunda vuelta y deberá elegir entre Daniel Noboa y Luisa González. Para ser más precisos, con el 92,6% de actas escrutadas a nivel nacional. Con lo que se ha avanzado, se posiciona Daniel Noboa como el primero en obtener el 44,28%, seguido de Luisa González de la Revolución Ciudadana con un 43,86%. A ellos, en tercer y cuarto lugar, le siguen y se ubican de esa forma respectivamente Leonidas Issa con un 5,26%, mientras que Andrea González, que era la candidata por Sociedad Patriótica, obtiene un 2,71%. Vamos ahora a revisar resultados de Pichincha, provincia de La Sierra, que le da un primer lugar a Daniel Noboa con el 48,55%, mientras que Luisa González se ubica en el segundo lugar con el 37,37%. En esta provincia, el tercer lugar lo ocupa Leonidas Issa de Pachacutic con un 7,24%, mientras que Andrea González se ubica en el cuarto lugar con el 3,42%. Vamos a revisar ahora los resultados en la provincia del Guayas. Vamos a mirar a esta hora las actas escrutadas oficiales. Luisa González en primer lugar con el 48,39% y Daniel Noboa con el 43,73%. Revisamos ahora el tercer lugar en la provincia del Guayas. Lo ocupa Andrea González Nader con el 2,36% y le sigue Henry Kronfle con el 1,27% de un total del 92,7% de actas escrutadas. Vamos ahora a revisar los resultados de Manabí. Luisa González en primer lugar con el 62,99% y le sigue Daniel Noboa con una amplia distancia, el 30,15%. En tercer lugar en la provincia de Manabí, Andrea González, 2,24%, seguido de Henry Kronfle con el 0,86%. Vamos a revisar en la provincia de La Suay, el austroecuatoriano. ¿Qué fue lo que decidió en estas elecciones? Daniel Noboa en primer puesto, 45,95%. Le sigue Luisa González con el 38,58%. En la tercera posición en Azuay le sigue Leonidas Issa, 6,62% del total de actas escrutadas hasta el momento. Y Andrea González Nader con el 4,89% de las actas. Los resultados del domingo muestran a un Ecuador polarizado. Luisa
Luisa González consiguió ganar en todas las provincias de la costa, mientras que Daniel Noboa obtiene la victoria en la mayoría de las provincias de la sierra. Se lo explicamos a continuación. Este es Ecuador el día después de las elecciones. De color morado las provincias en las que ganó Daniel Noboa y de turquesa en las que Luisa González obtuvo el primer lugar. En toda la región costa, la candidata de la Revolución Ciudadana se ubica en la delantera. En Guayas, la provincia con la mayor cantidad de electores, tal y como sucedió en la segunda vuelta de 2023. Luisa González ganó, pero esta vez con el 48% de los votos. Daniel Noboa obtuvo el 43%. En Manabí, la Revolución Ciudadana volvió a ganar con amplio margen, 62% de los votos para Luisa González, 30% para Daniel Noboa. Por contrario, en Tungurahua, Daniel Noboa sacó una importante ventaja, obteniendo el 60% de los votos, versus el 22% que apenas alcanzó Luisa González. En la región sierra, a excepción de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas e Imbabura, donde Luisa González obtuvo más votos que Noboa, el candidato presidente logra ubicarse primero. En Cotopaxi, por ejemplo, obtuvo el 37% de los votos, y ahí lo sigue Leonidas Issa con el 29%. En la región amazónica, Luisa González gana en Orellana y Sucumbíos. En esta última, con el 57% de los votos. En el resto de provincias de esta región, Daniel Noboa obtuvo la delantera. En Napo, por ejemplo, se llevó el 55% de los votos y Luisa González el 26%. En las Islas Galápagos, un porcentaje similar en favor de Noboa, 56% versus 31% para Luisa González. En total, Noboa gana en 14 provincias, González en 10. El presidente candidato Daniel Noboa se pronunció sobre los resultados de los comicios a través de un comunicado que publicó en redes sociales esta mañana. Allí mencionó que además de ganar en primera vuelta, logró consolidarse como la primera fuerza en el legislativo. Y en el Hotel Le Parc, en el norte de la capital, se encuentra ubicado el centro de cómputo de ADN y durante la mañana han llegado hasta este sitio algunos ministros de Estado, así como también candidatos a la Asamblea Nacional para revisar las actas que ya se encuentran subidas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Dicen, por ejemplo, que tienen algunas inconsistencias registradas y que deberán revisar precisamente la votación presidencial con relación a la votación que han obtenido en la Asamblea Nacional. En todo caso, califican como una victoria los resultados de la jornada electoral de ayer. La alegría de los militantes de ADN y sus simpatizantes que llegaron desde la tarde del domingo al Hotel Le Parc en el norte de Quito se transformó en silencio. La expectativa por conocer un pronunciamiento tras los primeros resultados hizo que medios de comunicación y ciudadanos esperaran por más de 7 horas. Sin embargo, fue apenas la mañana de este lunes cuando el candidato presidente Daniel Noboa decidió publicar en sus redes sociales este comunicado en el que habla de una victoria. Logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza. Además, agradeció a sus votantes por volver a creer. Mientras tanto, durante la mañana de este lunes, candidatos a la asamblea y ministros de Estado llegaron nuevamente al Hotel Le Parc, en donde se ubica el centro de cómputo de ADN, para verificar las actas ya subidas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Hemos sido cautos en esperar debidamente los resultados, estamos procesando algunas inconsistencias también en las actas. Sí nos parece un poco raro, les soy honesto, la diferencia de los resultados, por ejemplo, en la lista de asambleístas y en las presidenciales. Eso nos obliga a tener minuciosamente un estudio de qué es lo que pasó. Torres señala que buscarán la mejor estrategia para obtener los votos que se dispersaron durante la primera vuelta. Es un momento de introspectiva para mejorar, porque yo estoy seguro que vamos a ganar también la segunda vuelta, pero habrá que hacer los cambios que se tengan que hacer en comunicación, en equipos. Otros candidatos del movimiento oficialista, en cambio, decidieron pronunciarse únicamente por redes sociales. Y tras conocerse el 92% de las actas escrutadas, los finalistas serán Daniel Noboa y Luisa González. Los demás ex candidatos presidenciales aceptaron la derrota. Tras un panorama nada diferente al que ya se preveía y la confirmación de una tendencia clara entre Daniel Noboa y Luisa González, inmediatamente los 14 candidatos que no ingresaron al balotaje se pronunciaron. Tal es el caso de Leonidas Issa de Pachacuti, que obteniendo el tercer lugar, aseguró sentirse ganador y que pese a ya recibir invitaciones para conversar, priorizará la visión de la organización indígena. Van a tener que esperar.
Nuestra decisión va a ser decidida colectivamente. No vamos a ir a endosar voto a nadie. En el caso de Andrea González Nader, el cuarto lugar de estas elecciones, indicó sentirse satisfecha con los resultados. Estamos orgullosos de lo que se ha logrado. Somos un proyecto que ha logrado inspirar a otros proyectos a que también entren a la política, así que contentos, sin embargo mucho que aprender. En el caso de Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, quien obtuvo el 0,39% de los votos, prefirió enviar un extenso comunicado en el cual aceptó los resultados, pero además dijo: no podemos permitir que la división y el enfrentamiento sigan retrasando los cambios urgentes que Ecuador necesita. Asimismo, más abajo, resaltó que respetará los fundamentos del partido. Esto como una respuesta entre líneas. La reacción de Iván Saquicela de Democracia Sí fue más optimista. Prefirió tomar su participación en los resultados como ganancia. No podemos ser perdedores cuando hemos luchado con una cancha inclinada y con muy escasos recursos económicos, y eso lo saben todo el país. De igual forma, afirmó que respetará la democracia interna del partido, aunque adelanta que no apoyará la corrupción ni la impunidad. Una actitud similar también tuvo el candidato que reemplazó a Jan Topic, Enrique Gómez de Suma, quien detalló que indistintamente de los resultados, estos comicios representan una experiencia para su vida política. No hay forma de no ganar. Recorrer las calles, escuchar a las personas, ver las oportunidades de presentar un cambio a largo plazo, yo creo que es ganar definitivamente. Astrix Ingrid, Teleamazonas.